están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contexto Local. Hoy conversaremos con tres destacados académicos de la Universidad Católica de Temuco, quienes han desarrollado una investigación para conocer un poco más acerca de una hasta ahora desconocida artista chilena que dejó su huella en la Araucanía. Bueno, hoy día estamos conversando con tres importantes académicos de la Universidad Católica de Temuco, de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseños, acerca de un proyecto muy interesante. Me refiero a los académicos Lorena Villegas, quien está aquí en el estudio con nosotros, a los académicos Renzo Vaccaro y Alex Mellado, que nos acompañan a través de sus oficinas en esta situación de pandemia aún. Estamos en este proceso de volver poco a poco a una mediana normalidad. Muchas gracias, Lorena, Alex y Renzo, por acompañarnos hoy día. Bueno, Lorena, Alex y Renzo, vamos a conversar hoy día acerca del libro de Celia Leyton Vidal, que ustedes desarrollaron en un arduo proceso de investigación, adjudicándose el proyecto Los otros rostros de Celia Leyton. Cuéntenos, por favor, ¿quién era Celia Leyton? Bueno, Celia Leyton Vidal era una artista que nació en Santiago en 1895, estudió en la Escuela de Bellas Artes en Santiago. Uno de los maestros fue Juan Francisco González, el maestro de la pintura chilena, y posteriormente viajó hacia el sur y se fue a trabajar a Concepción, al Liceo de Niñas, y posteriormente llega a trabajar en 1931 al Liceo de Niñas de Temuco. Entonces, una de sus labores importantes es trabajar como artista, pero también trabajó como docente y gestora cultural. Y en ese sentido, Renzo, Alex, ¿qué los motivó a ustedes a conocer un poco más sobre la historia de Celia Leyton? Yo creo que la inquietud por investigar la vida y obra de Celia Leyton surge cuando nos encontramos con sus pinturas, con su trabajo directamente, en una exposición que realizamos en la Galería de Arte hace un par de años atrás, donde expusimos nuestra colección de pinturas universitaria en conjunto con una serie de pinturas de Celia Leyton que actualmente están bajo resguardo del Museo Regional Araucano. Es en ese momento cuando vemos su obra, digamos, expuesta, cuando la vemos ahí escenificada junto con los otros trabajos, que nos dimos cuenta intuimos el valor que tiene el trabajo de Celia Leyton. Ya teníamos algunos datos sobre la relevancia que tiene su trabajo acá en la Araucanía, pero yo diría que ese fue como el punto de inicio que nos motivó a iniciar esta investigación por varios años. En ese sentido, Alex, ¿consideran ustedes que fue una mujer adelantada a su época? A todas luces parece que sí. Sí, yo destacaría también que dentro de la ciudad de Temuco podíamos encontrar, ¿cierto?, algunas señales de su presencia desde el trabajo de mural, particularmente el mural que todos reconocemos en el edificio de Correos, en ese momento Correos y Telégrafo. Y creo que eso marca de alguna manera una presencia y que nosotros no lográbamos, y claramente la escena artística de Temuco identificaba el nombre de Celia Leyton, pero no lográbamos encontrar referencias respecto a su trabajo, a su propuesta. Eran solamente piezas aisladas y sin ninguna, digamos, información más allá de la imagen. Por lo tanto, creo que de alguna forma ese trabajo, por un lado, nos muestra una memoria, ¿cierto?, una presencia, sin la investigación en ese momento, y por otro lado también el alcance de su trabajo, apuntando a lo que tú comentas o preguntas, que tiene que ver con la fuerza expresiva que tiene su trabajo y la calidad técnica también, entendiendo que un trabajo de mural es un trabajo que requiere, digamos, mucho conocimiento. Sabemos que esa técnica, ¿cierto?, es la que se aplica, por ejemplo, en murales como en la Capilla Sixtina, y que nosotros la tenemos acá también en Temuco. Por lo tanto, creo que ella marca una referencia importante
desde todos esos aspectos técnicos y también la presencia escénica dentro de la ciudad. Llama la atención eso de que ella haya desarrollado su arte en distintos formatos y en grandes formatos como son los murales, pero también en pequeños cuadros. Eso no es habitual en todos los artistas, entiendo, ¿no, Lorena? Creemos que también tiene que ver con su formación como artista y la influencia que tuvo en ella Juan Francisco González. Tenemos que también pensar que las estrategias que se usaban para poder enseñar en el ámbito artístico era a través de la copia. Entonces nosotros podemos ver que en la biblioteca de Carlos Sepúlveda, la biblioteca municipal Carlos Sepúlveda, hay una copia de Diana la Cazadora, que es una copia de Rubens, y hay otra copia que está en el regimiento Tucapel, que es de Rolls, la nodriza. Entonces también eran formatos. Entonces, por una parte, ella trabaja la copia como una estrategia como para aprender y adquirir la técnica. Y después trabajó haciendo mucho retrato y trabajó también haciendo composiciones que eran más libres, como más abstractas, y también nosotros a través de la investigación separamos como en 6 categorías: retratos, ceremonias y rituales, copias, chicos, ¿se me olvida? Murales. Sí, mira, sí, respecto a las categorías, yo destacaría que principalmente el trabajo de Celia Leighton está situado desde el retrato del otro. Sí, es como esencial. Nosotros tenemos ahí una gran cantidad de trabajos. Por otro lado está la categoría de ceremonias y ritos, que yo diría que de alguna forma es la primera vez que se transporta a la imagen el relato de la mitología desde los mapuches en este contexto. Se transforma la oralidad, ¿cierto?, en imagen, particularmente en pintura. También está, digamos, los murales, que en Temuco hay 2 murales y hay otros proyectos también que ella desarrolló y que no logró llevar adelante, pero están los bocetos. Por otro lado están los autorretratos, que son pocos, pero que de alguna manera también demuestran, ¿cierto?, el trabajo, y por otro lado el sentido el sentido espiritual de su trabajo, pretendiendo, ¿cierto?, esta suerte de incorporación dentro de la comunidad, en este caso del pueblo mapuche. Los estudios y copias, ¿cierto?, que menciona Lorena, que tiene que ver con un primer trabajo y que en ese tiempo, estamos hablando del principio del siglo pasado, se utilizaba esa metodología de estudio, copiar directamente, recordando que ella estudió en la Escuela de Bellas Artes en Santiago, y tenían ahí, ¿cierto?, se tiene ahí esa metodología de estudio. Y finalmente la categoría de acuarelas y cartulinas de viaje, que para ella era una categoría menor, trabajaba con acuarelas en sus viajes tanto en ciudades en Chile, en el extranjero, en Europa particularmente, donde ella desarrolla, ¿cierto?, un trabajo constante de registro de lo que ella le veía, ¿cierto?, y le llamaba la atención. Por lo tanto, nosotros logramos, en un principio, digamos, teníamos alrededor de 10 trabajos únicamente, como mencionaba Renzo, desde el Museo Regional de la Araucanía. Y nosotros logramos ahora catalogar en el libro más de 50 obras. Por lo tanto, esto consideramos que de alguna manera da un pie, ¿cierto?, un piso para poder mirar el trabajo, ¿cierto?, en panorámica. Y por eso estamos muy contentos, porque creo que eso marca un hito, digamos, en la investigación, en este caso con la memoria de nuestra artista Celia Leighton Vidal. En ese mismo sentido, el cuerpo de obra es mucho más amplio. Entonces, buscamos algunos elementos que fuesen representativos de cada una de estas categorías que mencionaba Alex. Pero catalogamos alrededor, en un principio, como 150 obras. Entonces, de esas elegimos estas 54 que dice Alex. Y en el redescubrimiento de Celia Leighton, ¿con qué se fueron encontrando, Renzo? Porque una cosa es el interés inicial, ¿no? Sí. El descubrir su arte, pero cuando comienzan a investigar seguramente van abriendo este abanico de posibilidades que era Celia Leighton en su obra. Sí, efectivamente.
bueno, al empezar con la recuperación de datos y antecedentes respecto de su biografía, vemos efectivamente que ella tiene una experiencia muy fuerte en la Escuela de Bellas Artes en Santiago, donde ella recibe esta formación académica que es muy tradicional, es muy moderna para la época, pero a nuestros ojos actuales es una formación muy tradicional, donde ella adquiere las herramientas, los elementos técnicos que le van a permitir desarrollar su trabajo. Sin embargo, por lo que logramos advertir en la investigación, vemos que cuando ella se aproxima hacia el sur, todo este conocimiento que ella adquirió a través de la academia empieza ella a cuestionarlo, a tensionarlo y a aplicarlo en esta profunda experiencia que ella va viviendo en su progresivo encuentro con la cultura ancestral. Y es cuando llega a Temuco donde vemos que toda esa energía de alguna manera eclosiona en una diversidad bien interesante de trabajo. Ahí ella se manifiesta como una artista que es muy versátil, a propósito de lo que se estaba comentando en un principio. Respecto de lo que tú preguntas, ha sido muy fascinante poder establecer esta especie de reconstrucción o fotografía instantánea del Chile de la época en la que Celia trabajó. Básicamente lo que significó la reconstrucción de Temuco hace los años 30. Digo reconstrucción, pero es básicamente el levantamiento de una imagen generada a partir de fragmentos que hemos rescatado de distintas fuentes y también la intuición, ¿no? Que nos permita armar este panorama que Celia vio cuando se bajó del tren. Nos imaginamos eso, Celia Layton bajándose del tren en la estación y preguntándose qué voy a hacer en esta ciudad, ¿no? Una ciudad que en esa época, digamos, estaba llena de grandes problemas, ¿no? Una ciudad que estaba recién empezando en un contexto muy complejo a nivel regional. Entonces, ¿ustedes descubrieron? Ese levantamiento ha sido muy fascinante. ¿Descubrieron por qué ella llega a Temuco? ¿Cuál es la motivación principal de llegar a esta ciudad? Bueno, desconocemos la razón exacta de por qué habrá dejado la Escuela de Bellas Artes, porque no terminó ni concluyó su formación ahí. Y por consejo de su madrastra, ella parte primero, en primera instancia, a trabajar al Liceo de Niñas de Concepción. Y nosotros igual creemos que ahí descubre como nueva vocación, que es la docencia. Y después de que impartió la docencia como por 9 años en Concepción, decide venirse a Temuco. Y ella escribe un libro que se llama Rupantungu, que son como sus memorias, y ahí explica que como a los 9 años ella tiene como el primer encuentro con comunidades mapuches. Entonces parte su interés por las comunidades mapuches como en ese tiempo. Pero cuando llega a Temuco, y por lo que explicaba Renzo, y que tiene que ver con esta desigualdad o este Temuco recién comenzando, donde te debes imaginar el escenario que debe haber existido, ella genera este compromiso con el pueblo mapuche y tratar de plasmar a través de la pintura, por un lado estos retratos, por otro lado también todo lo que tiene que ver con la cosmovisión y las creencias, a través de los ritos y las escenas costumbristas que va haciendo, porque ella recorre todas las comunas de la región y más al sur, en los tiempos libres que le dejaba la docencia también. Entonces, en los tiempos que eran diciembre, enero y febrero, ella recorría todas las comunidades, tiene registros que iba a Cholchol en carreta y llegaba a esos lugares y se emplazaba para poder hacer estos registros. El sentido de que ella haya retratado, por supuesto, lo que veía en la región de la Araucanía con sus particularidades, me imagino que es una motivación, pero el que ella se haya especializado en retratar la cultura mapuche, ¿pudieron también un poco sondear, Alex, en qué se basaba su particular interés? Bueno, yo destacaría particularmente en sus memorias que menciona Lorena, que es un libro que ella titula Rupantungu, Historias Pasadas,
donde de alguna manera entrega como esa sensibilidad que ella despierta en la infancia, particularmente cuando compartía también dentro de comunidades, y logra observar esta realidad y siento yo que de alguna manera queda como un antecedente que luego se despierta con mucha pasión al momento ya de reencontrarse en otro momento de su vida y de esa forma también poder observa ella, ¿cierto? Y integra este objetivo y de alguna manera trabaja hasta los últimos días de su vida con ese propósito. Entonces para ella yo creo que despierta de alguna manera un mandato, una misión de vida, el poder transportar esa realidad, ¿cierto? Y capturarla a través de la pintura como un testimonio que quede, ¿cierto? Latente para el futuro. Entonces yo diría que ella de alguna manera toma, digamos, toda esta realidad no sorpresivamente, no es que se haya encontrado sorpresivamente con ellos, sino que ella siempre mantuvo una sensibilidad frente a los otros. Y particularmente acá en la cultura mapuche, que ella siempre, digamos, amó, valoró y estuvo desde los primeros días, creo yo, preocupada, ¿cierto?, de poder dar fe y testimonio, ¿cierto?, de la riqueza con la que ella se había encontrado, la riqueza humana, ¿no?, con la que ella se había encontrado. Y utiliza la pintura, ¿cierto?, como ese dispositivo que permita capturar aquello y poder transportarlo como testimonio hacia el futuro. ¿Era Lorena una mujer de clase acomodada, Celia Leighton? Sí, no era una persona que venía de una familia que tenía una situación económica estable. No era de la aristocracia tampoco, pero sí tenía una situación estable. Pero complementando un poco lo que decía Alex, también ese interés o ese dispositivo que se transforma en la pintura tiene que ver también con un pensamiento que había en esa época, que los pueblos originarios iban a desaparecer. Entonces estaba esa idea instalada, porque tienes que recordar que a principios de siglo son muchos los viajeros que vienen a dejar estos registros visuales o escritos acerca de los pueblos originarios. Entonces estaba esta visión de como que iban a desaparecer. Entonces estaban dentro del pensamiento y ella tenía que estos registros visuales iban a ser como el testimonio de lo que no se iba a poder ver. Entiendo. Favorablemente eso no sucedió. Entonces también esto se dejó como un registro de lo que sucedía en ese momento también. Desde esa mirada... A propósito, quería agregar algo, perdón. Por favor. Perdón. No, a propósito, sobre ese mismo tema, quería agregar un dato que es bien interesante, porque si bien ella tiene una formación muy académica, muy centrada en el carácter estético y la belleza de la obra de arte, paralelamente Celia Leighton tiene un interés constante por ir captando las nuevas tendencias que se van generando en el mundo, particularmente con las tendencias vanguardistas en el arte. Estas tendencias vanguardistas indican de alguna manera que el arte no es un ejercicio solamente para la contemplación de la belleza, sino también es una herramienta, es un medio de cambio social. Ese es como el gran cambio paradigmático de las vanguardias artísticas del siglo XX. Celia Leighton entiende eso y ella se da cuenta que a través del ejercicio de la creación y la difusión de productos artísticos se pueden generar cambios en la sociedad. Y en ese sentido, ella, al observar el gran desastre que hay respecto del pueblo mapuche, especialmente en el Wallmapu, ella capta esa urgencia y ve que el arte ahí cumple una función, digamos, concreta y precisa respecto de su aporte, digamos, a la sociedad y a la historia del país. Bueno, y este aporte a la sociedad, a la historia, es también lo que ustedes están haciendo a través de este acto recopilatorio, de este acto de investigación. Y estuvimos conversando con algunas personas vinculadas al ámbito artístico. Conversamos con Patricio Ulloa, un coleccionista de Temuco, que también ha estado en contacto con ustedes y él tiene su opinión particular respecto a lo que ustedes están desarrollando en este importante trabajo. Muchas de estas cosas solo se pueden hacer si hay financiamiento.
Y como estos financiamientos son vía concurso, para ganar primero hay que participar. Por lo tanto, yo destaco que el Ministerio de la Cultura y las Artes se abra a financiar este tipo de estudios, y también destaco que los académicos de la Universidad Católica tengan el arrojo de tomar una difícil tarea de recapitular información de una autora, entre comillas, demasiado importante, pero a su vez bastante desconocida y enigmática, y que sean capaces de llevarla a un libro que queda a disposición de toda la comunidad, y de esta forma dejan en valor el trabajo de Celia Layton al rescate de la cultura mapuche, hoy en día, después de 70 años, a favor de la gente que quiera aprender de arte y que quiera conocer los elementos fundacionales del arte en Temuco. Me quedo con la frase de desconocida y enigmática que decía Patricio Ulloa, que vamos a ver después en imágenes de apoyo. Tiene también un cuadro que es bastante particular sobre Celia Layton. Desconocida y enigmática, ¿qué opinión le genera ese concepto? Bueno, lamentablemente es muy desconocida, pero él lo que plantea tiene mucha razón, porque ella es la que crea la Academia de Bellas Artes en Temuco. En 1945 crea la Academia de Bellas Artes, que ahora actualmente está emplazada en la Biblioteca Carlos Sepúlveda y se llama Atelier de Bellas Artes. Si tú te das cuenta, ella tenía una mirada que iba mucho más allá de su labor docente y su labor como artista, sino que también una labor que era súper importante, que como gestora cultural. Entonces quería que las personas de la región pudieran contar con la formación artística y con los espacios para poder hacer exhibición. Y por eso que también es como interesante y enigmática, porque tiene que ver con estas capacidades como innatas de poder vincular todo el ámbito artístico-cultural. Y ahondando en ese concepto, muchachos, Alex, Renzo. Yo creo que lo enigmático y desconocido en Celia Layton tiene que ver con ese tránsito desde el centro hacia la periferia, que ya hemos comentado acá. Una periferia que no es solamente, digamos, territorial, regional, desde la metrópoli hacia la región, sino que también es periférica respecto de la orientación, del interés que ella enfoca respecto de la producción artística. Las temáticas mapuche en esa época no eran básicamente de interés de nadie. Hay un discurso político, sensible, ético, que cruza Latinoamérica, que es el indigenismo. Es un discurso que de a poco se va posicionando en diversos sectores intelectuales de nuestra sociedad. Pero, sin embargo, en la época en que ella, digamos, asume esta sensibilidad, no es de interés, digamos, de quienes conducen los caminos del arte y la cultura de nuestro país en este entonces. Entonces, ella es una artista crítica de lo político, de lo histórico, de lo cultural. Ella va hacia el margen a trabajar desde ahí, siempre enfrentándose, digamos, a estas miradas, a contracorriente, ¿no? Yo diría que esos elementos, ese posicionamiento que ella tiene en el panorama artístico, es justamente lo que generó su invisibilidad y lo enigmático de su trabajo, que hoy día estamos tratando de, digamos, de descubrir de alguna manera, ¿cierto? De poner en valor. Yo diría que ese elemento es importante. Ella va hacia el margen a trabajar. Y desde tu mirada, Alex. Sí, yo agregaría también a estos conceptos de enigmático y desconocido la importancia que tiene el descubrir esta memoria, que era es una necesidad, en este caso desde quienes trabajamos en el arte, fundamentalmente en la Araucanía, desde el arte, la pintura particularmente, y que de alguna manera nosotros teníamos una intuición. Cuando uno conversaba escucha testimonios de artistas, reconocen la figura de Celia Layton como una figura importante, pero no sabemos por qué.
Y ahí comienza el enigma, ¿cierto? Comienza esta suerte de desconocimiento, pero que a la vez hay una intuición. Y es particularmente por lo que menciona Renzo, que Lorena, que ella de alguna manera inaugura y empuja, ¿cierto? Con su fuerza, digamos, un movimiento artístico ya en la región, particularmente en Temuco. No solamente desde el trabajo de pintura, sino que también desde inaugurar nuevos espacios, como por ejemplo una primera exposición muy importante en la ciudad de Temuco, y exposiciones permanentes y charlas también, y instala la necesidad, digamos, de que la cultura es importante y el aprendizaje de la pintura y de las artes es importante. Por lo tanto, esa inauguración, ese inicio, es una historia que no estaba relatada, contada, y que para quienes trabajamos desde el arte es muy importante saber y entender cómo se encuentra, digamos, con la realidad en ese momento, que me imagino, nosotros nos imaginamos que era muy, muy complejo. Si ya es un poco complejo ahora, en ese tiempo, recordando, digamos, los conceptos principales de este trabajo, mujer, ¿cierto? Principios de siglo pasado, y además la pintura, y además los mapuches. Entonces, se da una cantidad, digamos, de conceptos que uno desde esta perspectiva, ¿cierto?, de ya presente, uno no le queda más que sentir admiración por el trabajo que ella realizó, no solamente desde la pintura, sino que también desde el empuje que ella inicia, digamos, en nuestro circuito artístico, que somos de alguna forma herederos también de aquello. Bueno, el arrojo era un concepto que ustedes utilizaron también, arrojo que han tenido al lanzarse con este proyecto ustedes, poder llevarlo a cabo, el adjudicarse la posibilidad de desarrollar esta investigación, y conversamos acerca de eso con el rector de la Universidad Católica de Temuco, institución que ha apoyado, por supuesto, también esta tarea. Pienso que es un trabajo muy importante lo que hacen estos tres investigadores en recuperar la memoria y la figura de una mujer muy importante en el tema del arte, digamos, yo diría a nivel nacional, una mujer referente para su tiempo. Pensemos que estamos hablando de una persona que desarrolló su carrera a principios del siglo XX, donde particularmente las mujeres no tenían un espacio muy, muy importante, digamos, para desarrollar, pero ella fue una mujer pionera en llevar adelante su trabajo con mucho ímpetu, y a mí me parece, en segundo lugar, muy relevante que los investigadores hayan rescatado la memoria de todo su trabajo, de toda su obra artística también, que hoy día la mayoría de ella está en manos de distintos coleccionistas. Entiendo que solamente en el museo nuestro tenemos en el museo me refiero de la Araucanía, tenemos 4 obras de ella, pero ella fue una artista muy prolífica en temas de imágenes costumbristas mapuche, rostros, y también esto da cuenta de un acercamiento de memoria histórica también de las costumbres mapuche, que han sido rescatadas por ella y en toda su obra. Costumbres mapuche, ella mencionó, el rector mencionaba ahí el concepto que ustedes ya habían comentado antes, ¿no? El arrojo, el ser mujer a comienzos del siglo XX y además interesarse en la temática mapuche. Todos estos elementos la hacen enigmática, como decía Patricio antes en la conversación, pero también una mujer, como lo conversamos antes, adelantada a sus tiempos y también innovadora, como decía Renzo, trabajando en el margen siempre, ¿no? Tal vez en la periferia. Creo que esa es una labor que nosotros también tenemos como investigadores del área, es decir, reconocer la labor que cumplieron varias mujeres a principios de siglo, y dentro de esta está Celia Leighton, y ver el legado que ellos dejan en este ámbito de las artes. Entonces es súper importante, porque si no se hace esta tarea de resguardar, valorar, catalogar todas estas obras, se corre el riesgo de que se pierda el patrimonio. Entonces, creemos que en ese sentido, la labor que tiene este trabajo tiene como esa función. A largo plazo, creemos que
tiene que ver con la valorización del patrimonio artístico y cultural que tiene la región y que no se pierda ese patrimonio y se valora, se ponga en valor. Y se ponga en valor también la figura de una mujer que, como se ha dicho, es innovadora, aguerrida, pero que también tuvo un compromiso aférrimo con la cultura mapuche y eso se debe valorar en su justa medida. En ese sentido, y como para ir cerrando esta conversación, Renzo, el legado desde tu punto de vista. Yo creo que el legado de Celia Layton es muy variado, ¿no? Hemos comentado en esta entrevista la importancia de su trabajo como gestora cultural, un ejercicio que hoy día, digamos, es muy cotidiano, pero en esos años no existía. Ella es precursora en ese tipo de trabajo, que es una manera de abrir camino, ¿cierto?, para lo artístico en la sociedad. Por otro lado, yo creo que su gran legado tiene que ver con el abordaje. Este proyecto Fondar se llama Los Otros Rostros de Celia Layton, ¿no? Que de alguna manera da cuenta de esta relación, bueno, claro, con la otra edad, ¿no? Con la otra cultura, con ese otro que aparentemente no soy yo, ¿cierto? Tiene que ver con eso, tiene que ver con esos puentes que ella establece con una cultura aparentemente distinta. En la medida en que nosotros analizamos su trabajo, no solo analizarlo, sino también contemplarlo, sino también tratar de sumergirnos en su obra, vemos que el abordaje que ella hace de lo mapuche no es el que hacen otros investigadores u otros artistas de la época, no solamente en Chile, que es un abordaje desde la vereda al frente, o desde la vereda propia, mejor dicho, hacia la otra edad, ¿no? Con esa distancia que genera, digamos, nuestros prejuicios culturales, ¿no? Esa mirada quizás analítica, fría, que tiene mucho que ver con los antecedentes en los estudios biológicos que se hacían en esos años, ¿no? Siempre como desde fuera. Celia Layton trabaja los mapuches desde dentro. Gran parte de su proyecto de vida, no solamente artístico, sino de vida, tiene que ver con la capacidad que ella va generando para poder sumergirse en la cultura mapuche, sumergirse de manera completa y total, lo que de alguna manera va a permitir que ella logre otro nombre, un nombre nuevo, que es distinto a Celia Layton, ¿cierto? Yo creo que el haber logrado eso y el haber logrado desde este lugar ganado por ella, representar lo mapuche tiene un valor inmenso. Tiene un valor inmenso que debe ser descubierto y analizado no solamente por estudiantes de arte u otros artistas o a quienes les interesa esto, sino que tiene que ser una experiencia que tiene que ser un acervo, digamos, cultural general para todos, ¿no? Para todos nuestros ámbitos de trabajo, no solamente el artista. Ese nivel de compromiso que se logra a través del ejercicio de lo artístico de manera genuina, creemos que debe ser relevado como una experiencia de vida. Sin duda, desde tu mirada también, Alex, me imagino que hay una opinión similar. Sí, bueno, siempre que nos encontramos con las memorias e historias de artistas que de alguna manera nos identifican una diferencia entre arte y vida, nosotros sentimos una gran admiración por su trabajo. Finalmente entender que su trabajo no se desarrolla, ¿cierto?, desde fuera, sino que con el compromiso de formar parte y ser parte de lo que ella tanto admira, ¿cierto?, de lo que ella tanto valora, a tal punto, ¿cierto?, de poder encontrarnos con Celia Layton, ya no solamente como Celia Layton, sino que también desde su nombre espiritual, su nombre espiritual entregado por Ñanco Cardenero de Carril, denominado, ¿cierto?, Milla Guillén, Luna de Oro. Y para ella, creo yo, fue alguna forma de reconocimiento último de su trabajo y también el testimonio que el trabajo de arte llevado con pasión
llevado adelante también con verdad, logra finalmente traspasar las barreras del tiempo. Y por eso mismo nosotros hoy día estamos hablando de ella como una necesidad, desde su testimonio de vida y desde no solamente como Celia Layton, sino que también desde su nombre espiritual, Miguel King. Bueno, ha sido un recorrido muy interesante el conversar y conocer un poco más acerca de Celia Layton. Y esto de enigmática también queda un poco en la retina. Creo que hay mucho más que seguir descubriendo. Y aquellos que quieran conocer un poco más acerca de este verdadero personaje que pasó por nuestra Araucanía a comienzos del siglo XX, Lorena, ¿puedes contarnos por favor dónde pueden encontrar este libro? Lo puedes mostrar ahí a tu cámara también para que tengan la imagen. Lo estamos mostrando también con imágenes de apoyo y lo hemos mostrado durante toda la conversación. Puede ser encontrado, me imagino, en las bibliotecas, ¿no? Sí, estamos dejando ejemplares en las bibliotecas de los colegios. Nos falta entregar en la biblioteca municipal, en la biblioteca de la universidad. Va a estar disponible también en la editorial de la universidad, pero también en el repositorio digital de la universidad. Perfecto. Entonces, para que lo puedan encontrar en línea también. Queremos agradecerle, Lorena, Alex, Renzo, por esta grata conversación, por conocer un poco más acerca de nuestra propia cultura, de nuestra propia historia regional y nacional, con un personaje tan interesante como fue, sin duda, no al parecer, sin duda, Celia Layton. Muchas gracias por habernos acompañado, colegas, el día de hoy en esta grata conversación. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Alex, gracias, Renzo, gracias, Lorena, y será hasta una próxima conversación aquí en Contexto Local a través de TV UCT Araucanía. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.